estamos aquí en el kiosco. Tenemos dos grandes temas, ¿no, Jorge? Bueno, en realidad son tres. Uno que se abordó en la mañanera, ahora en la conferencia matutina con el presidente, que es la cifra récord de la inversión extranjera directa. Y hay es buena noticia. Varias primeras planas que lo destacan, entre ellas la del Financiero. Capta México, cifra récord de inversión extranjera directa en 6 meses, es decir, el primer trimestre. Y aquí trae la gráfica que en realidad fue más detallada ahí durante la matutina, porque también nos explicaron a qué responden ciertos números en ciertos momentos. Si lo tenemos por ahí, ¿lo tienen? ¿Me regalan la de la mañanera? Este gráfico de la mañanera, que vale la pena porque involucra qué operaciones se dan que permiten en este momento, por ejemplo, en esta cifra del 2022, que está incluyendo para que la cifra se haya disparado tanto. Y sin embargo el presidente dice, aún así, considerando esto, si lo restáramos, si le quitamos ese copete, digamos, sigue quedando grande. Ah, mira, no nos pusieron el copete, pero bueno. Copete. Pero lo que explico a grandes rasgos es que, en efecto, si tomamos en cuenta ese 27.5 mil millones de dólares en el primer semestre, también se incluye, por ejemplo, la venta de las acciones de Televisa a Univisión, y que eso estaría, de alguna forma, pues, tomando en cuenta esto. Y si no se toma en cuenta, aún así, es muy importante la inversión extranjera directa en nuestro país. Hay otras ocasiones, hay otros años atípicos en donde, por ejemplo, si se toma en cuenta la venta de Modelo, esta cervecera, también sube muchísimo. Exacto, mira, regresen tantito el gráfico, ¿no? Porque esa es una que se da en 2013, esta que estás mencionando, por 23.847 millones. La de Grupo Modelo. Exacto. O sea, ahí hay un pico y por esta operación, y luego el pico de ahora, que después de este comportamiento que estamos viendo, donde va subiendo pues más o menos paulatinamente, claro, para este año se da 27,000 con una fusión, o sea, con dos operaciones, ¿no? La fusión de Televisa Univisión y la reestructura de Aeroméxico. Pero si lo tomamos en números así redondos, por ahí está en 4 mil millones de dólares esa operación. De cualquier manera, estaríamos a unos 23 mil millones de dólares. Exacto. Sí, un crecimiento importante que tiene que ver, en esencia, con la confianza que hay en México. Es increíble que los inversionistas extranjeros confíen más en nuestro país que, por ejemplo, Claudio X González y su grupo. ¿Por qué será, estimada Azul? No, bueno, ahí hay varias razones y de hecho se refiere a ellas el presidente, ¿no? Se refiere a la campaña que han hecho contra ciertas políticas económicas nacionales de esta administración para decir, no, es que lo que están haciendo justamente espanta la inversión extranjera, y el presidente dice, no, pues ¿cómo va a espantar a la inversión que estemos tomando acciones contra la corrupción si lo que quieren es certidumbre? Más o menos por ahí lo dijo. Vamos a ver parte de lo que explicó. Esto significa la confianza que hay en el país y cómo están llegando las inversiones a México. Eso que se pone de amarillo son operaciones, vamos a decir, excepcionales que se llevan a cabo y que significa pues un ingreso extraordinario. Desde que llegamos ha estado creciendo la inversión extranjera. Damos a conocer esto porque luego hay campañas, ¿no?, de que con las decisiones que se toman de no permitir la corrupción se ahuyenta la inversión extranjera, como si la inversión extranjera viniera porque hay corrupción. No, llega la inversión foránea, la inversión extranjera, cuando hay un auténtico Estado de Derecho, cuando hay estabilidad, cuando hay gobernabilidad, cuando hay honestidad, es cuando llega. Y además, por cuestiones de geopolítica. Pues ahí está el presidente muy claro. Creo que vale la pena rápidamente, estimado Azul, destacar lo que dice Milenio en primera plana, porque me parece que forma parte de una narrativa
en la cual quieren espantarnos. Dice Milenio, diferendo en Temec pone en vilo 7.8 millones de empleos. Lo que se sugiere ahí es que México ha puesto en la mesa la posibilidad de salirse del Temec, y eso es una absoluta mentira. Incluso el presidente hoy dice, estamos aprovechando la cercanía con Estados Unidos, somos el mercado más fuerte como región, entonces no va por ahí. Una cosa es que se respete la Constitución en términos de el respeto a la CFE, a Pemex, a los recursos de nuestro país y que no se los lleven. Y otra cosa es que López Obrador esté en un momento dado pensando en salirse del Temec. No se va a salir. Se está resolviendo el diferendo y que además hay un mecanismo para resolver eso. Exacto. Y cada vez que habla de su relación bilateral con Estados Unidos, se refiere a lo mismo. Hay formas armoniosas de garantizar la soberanía. Lo que se está defendiendo es la soberanía, pero en el marco de una buena relación, de una relación de respeto con Estados Unidos y de una relación de sociedad comercial, al fin y al cabo, porque pues, o sea, no hay manera de pensar que cada uno podría simplemente estar sin cooperar o sin tener relación con el otro. Eso va tanto para Estados Unidos como para México, eso se tiene muy claro allá, aquí también. Pero pues en qué términos, pues eso es lo que se está planteando, ¿no? Y tenemos una pieza informativa respecto precisamente al tema de... esto es interesante. La pieza es del asunto de la verdad histórica, porque es un tema que está en función del reciente informe de la comisión, ¿no? Sí, pues es que sigue la discusión y fíjate, ya no está en primeras planas, pero sí tienes a todos los columnistas, mucha parte de los columnistas hablando de que lo que se entregó como verdad histórica, como informe de la Comisión de la Verdad, es lo mismo en esencia que la verdad histórica. Incluso hoy, fíjate, Jorge Cepeda Patterson, que me sorprende un poco de él, pero plantea las conclusiones no son tan distintas como sugieren dichos de Encinas, que bueno, yo diría que también no son dichos nada más, ahí hay una serie de evidencias, pero bueno, vamos a ver. Hay dos grandes informaciones que surgieron a propósito de este tema el día de ayer. Uno es que el grupo de expertos interdisciplinarios se posicionó sobre el tema, planteando sobre este informe que entregó la comisión, planteando que celebra que se hayan dado nuevas revelaciones, pero pide que les den entrada al expediente a toda la información adicional que se generó, aparte de lo que ya el GIEI había podido concentrar. Este es el posicionamiento y que a partir de que ya puedan analizar toda esa nueva información, entonces ya darán un posicionamiento más profundo sobre este tema. Y la otra información es que ayer se notifica 20 órdenes de captura a Sedena sobre los militares que habrían estado relacionados con las acciones que se dieron durante las desapariciones y después, me imagino también. Esta información, si es la de 8 en la jornada. Así es. Esto a propósito de lo que hablabas, que algunos medios ya están dejando a un lado el tema. Sin embargo, otros siguen destacando como más importante el caso de la jornada. FGR notifica a Sedena órdenes para detener a 20 militares. Y esto que decías es muy importante. Hay quienes sostienen que las conclusiones son similares. El propio Carlos Marín dice no hay nada nuevo en este informe. En todo caso, uno dice, a ver, ¿por qué torturaron a tantas personas? Si se supone que la realidad ahí está y que es muy similar la conclusión actual. ¿Por qué necesidad de haber forzado las cosas? ¿Por qué torturar? Claro, si la conclusión era que había una colusión de policías municipales con el crimen organizado local, que fue lo que presentaron, ¿para qué tanto empeño en cuadrar una versión? ¿Para qué tanto empeño? Y tanta además, prisa, ¿verdad? Tanta prisa, no, pues, o sea, desde las primeras horas del día 27, ¿no? O sea, esta prisa por limpiar todo lo que había pasado ahí, eso de lo único que te habla es, pues, de que había interés de limpiarlo. ¿Por qué? Esas son de las grandes preguntas que todavía nos hacemos y que se tienen que explicar. ¿Por qué? ¿Por qué
no, o por qué permitieron que sucedieran toda esta serie de situaciones catastróficas para los estudiantes en su cara, en la cara del CISEN, del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal. Todo el mundo vio, eso ya está documentado y no hicieron nada. Y luego, ¿por qué tanto empeño en esconder lo que había sucedido? Hay una experta del GEI que dice que 4 detenidos estaban apenas en proceso de llevarlos para rendir su testimonio y el procurador, entonces, Murillo Karam, ya estaba señalando que su versión coincidía y que ya habían hablado. O sea, evidentemente se forzó una narrativa. Y vamos entonces a ver esta pieza en donde se marca claramente la diferencia entre la llamada verdad histórica y este nuevo informe. Ayotzinapa se ha convertido en un caso que plantea dos caras de una moneda. Un caso que ha caminado entre la mentira y la verdad, entre el ocultamiento y la necesidad de conocer lo que realmente sucedió aquella noche en Iguala. Un caso que fue diseccionado desde dos maneras de ver las cosas, dos visiones de lo que significa la procuración e impartición de justicia. Al final, dos concepciones del país. Por un lado, una verdad histórica construida con base en verdades a medias y declaraciones que con el tiempo han perdido su valía, obtenidas bajo métodos de tortura que desde hace tiempo deberían haber quedado en el pasado. Les informamos a los padres de la reconstrucción de los hechos. Quiero decirles a ustedes que hicimos toda una reconstrucción de los hechos, retomando mucho del trabajo que ya se había realizado, particularmente por 6 instituciones: Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía del Estado de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el GIEI, el Centro PRO, la propia verdad histórica, los testimonios, los análisis de comunicaciones y análisis de mensajes de personas claves. Los sitios y escenarios donde se dieron todos los hechos fueron evaluados y revisados de nueva cuenta. La retórica impulsada desde la presidencia de Peña Nieto resolvió, con una inusual prisa, que los alumnos fueron privados de la libertad, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan. Hoy sabemos que desde las más altas esferas del poder se articuló una compleja estrategia para desvirtuar los hechos. Que lo que pretendiera legitimar socialmente hechos, alterándolos, y que privilegió una lógica jurídica ajena al enfoque de derechos humanos, manipulando el sistema de procuración de justicia. Hay 2 evidencias muy claras de ello: son los actos de tortura cometidos, por lo menos hasta ahora acreditados a 77 personas, por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno y que privaron a su libertad, pero también los sobrevuelos de drones, los videos de los sobrevuelos de drones que la Secretaría de Marina entregó, pasó a la intervención de autoridades en el basurero de Cocula. Mientras la retórica armada por Jesús Murillo Karam y Tomás Herón buscaba sepultar el caso mediante un pacto de silencio, hoy la investigación sigue abierta bajo la tesis de la desaparición forzada, que a su vez abre camino para señalar que se trató de un crimen de Estado. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Crimen de Estado que no puede concebirse sin la trama de espionaje e infiltración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, está pendiente saber hasta dónde llegó la cadena de mando que autorizó que un soldado, José Luis López Patzolzin, se camuflajeara entre los normalistas. Fue tal la labor del cabo
que compartió con los otros 43 jóvenes su destino final. Porque desde el momento en que se estaba haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones y los movimientos de los estudiantes. Tal es así que impidieron la toma de los autobuses. Pero además, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolzin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal. Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado López Patolzin, que estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa del 27 Batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes. La investigación sigue su curso con un compromiso. No estamos cerrando, como alguien lo ha señalado, en la investigación, sino al contrario, esta investigación continuará hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castiguen los responsables. Oye, ahí está la conclusión esencial, que lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, a diferencia de la llamada verdad histórica, que supuestamente se trató de rencillas y de una confusión, de un grupo delincuencial en tiempos muy complicados. Hay que destacar también que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, va a estar precisamente en la mañana Exacto. para despejar ciertas dudas sobre esto, ¿no? Que hay que decir que sí existieron las rencillas, sí existió la confusión, Sí. pero lo importante no es eso, sino qué papel juegan aquí autoridades de distinto nivel cuando esto se está dando, y lejos de intervenir o de tener una, ahora sí que una actitud de autoridad, lo que tienen es una actitud que es similar o igual que la de estos grupos del crimen organizado. Y aquí, mire, es muy importante que se tome en cuenta el hecho de que, hay que recordar, este informe de la comisión está publicado, es público en una página web, en la página web que ya soltó ahí la comisión, ahorita se lo pasamos. Y se está revisando periodísticamente a quienes les interesa, por supuesto, tener información sobre esto. Y, por ejemplo, ahora La Jornada dice: participaron efectivos castrenses en la desaparición de los normalistas. Toda la información a partir de las intervenciones y las capturas de esas intervenciones telefónicas permite tener mucha mayor